Hola, hola, hola. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la gente? Bienvenidos a un nuevo contenido en este canal Los Liberados. Mi nombre es Samuel Eduardo y es un gusto para mí compartir estos momentos en este tiempo. Eh, Tratamos de siempre decir y aclarar de que eh, en este canal se comparte y compartimos ideas, no ideologías, ideas, y tratamos también de a través de lo que compartimos con esas ideas es dejar claro cómo están equivocadas muchas otras ideas e ideologías. Y tratamos de desmontar muchas cosas que están sutilmente muchas veces equivocadas. Pero vamos siempre siendo duro con las ideas, pero dóciles y comprensibles con las personas, con los seres humanos. ¿Sí? Eh, Estos son nuestros valores y nuestros principios en cuanto a, a la calidad de persona que somos, y lo tomamos basado justamente estas ideas y también lo que pasa a ser parte de nuestra vida, ¿no? En lo personal mío, que es lo basamos en el estudio profundo y depende muchas veces de lo personal de cada persona, del despertar interno que tenga y la edad, que a veces digo también que es importante y cuenta. Basados en la historia de las historias, la filosofía, el amar el saber, no la filosofía en todo lo técnico que significa como estudio o como materia, sino que la filosofía es la vida misma y cada uno puede ser dueño de su propia filosofía de vida. Pero a lo que voy es la filosofía en general, en el amar el saber y con conciencia, ¿no? Y lo otro, la literatura, lo que se ha escrito, que muchas veces hay mucha literatura de lo que se ha escrito antiguamente sobre todo, y muchas veces por más que hayan escrituras que sean muy elocuentes y lo que fuera, muchas veces carecen de la literatura, ¿no? No quiere decir que todo lo que se escribió o se escribe sea literatura. La literatura tiene un contenido importantísimo, que son principios, que son valores, que son verdad. Ahora, en la literatura están los mitos, en la literatura están las leyendas. Por eso decimos, y muchas veces estamos abreviando con el término de literatura. Pero también digo lo mismo que digo con todas estas bases que estoy diciendo. Lo mismo que con filosofía pasa, lo mismo con historia pasa, de que no vamos a lo técnico. Vamos muchas veces a cosas generales y también a cosas sólidas que, a mi entender, de ese pequeño pensador, eh, comparto. Muchas veces no me voy a lo técnico porque en realidad no manejo mucho de lo técnico. Soy un estudioso a modo personal. De las cosas que entiendo hablo y de las que no entiendo, a veces pregunto, me hago interrogantes en el aire y por ahí capaz que alguien le responde en los comentarios si ustedes quieren. Así que bienvenidos. Bienvenidos a todos. Gracias por la audiencia y la teleaudiencia allí en México, allí en Estados Unidos, en Argentina y por acá por Uruguay. Gracias por estar ahí. Quería compartir a modo de editorial, antes de ir al tema principal,
que el tema principal de hoy es muy, muy importante, y muy necesario considerar. Vamos a hablar de la manipulación, pero creo que lo vamos a hacer en varios capítulos, porque se iría muy largo con todo el material que hay en el sentido vívido de haberlo vivido yo, pero también de estarlo viviendo muchas personas, a veces sin darse cuenta, a veces dándose cuenta y a veces estando obligados por las circunstancias, tienen que aguantar muchas veces ese tipo de manipulación, porque no les queda otra, porque tienen que conservar el trabajo o otras cosas más que se dan, ¿no? Vamos a la esta editorial. Abuelo de pájaro, pero no deja de ser importante. Quería compartir con ustedes este tema, ¿no? Que quizás muchos de nosotros lo hemos vivido, o lo estamos viviendo, o lo vamos a vivir. Dice el diccionario acerca de la tristeza. Tristeza. Calidad de triste. Calidad de triste. Y tiene como sinónimos pena, aflicción, desconsuelo, pesadumbre, pesar, amargura, quebranto, tribulación, melancolía, melarchia, esto es nuevo para mí, cabanga, y esto también es nuevo para mí, cabanga, con B larga. Lo antonónimos es, lo contrario es felicidad y alegría, por supuesto, como no podría ser de otra forma. Y tristeza en la segunda definición se define como sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Y por ahí tenemos todo lo de la lengua española con sus sinónimos. 2. Bueno, pero si vamos a definir qué podría ser la tristeza, por supuesto que es todo esto que hemos dicho, que tiene que ver ya, que es sabido, ¿verdad? Pero me gusta hablar sobre lo claro. Y me gusta también compartir sobre lo claro en todo lo posible. Pero si fuéramos a definir la tristeza como lo que es, viene a ser como el amor, y ahí no se define como el amor. El amor es un sentimiento. Y ahí se define en primer lugar como calidad de triste. ¿Sí? Entonces, si fuéramos a buscar triste, quizás buscamos triste y capaz que de ahí justamente, bueno, claro, de ahí justamente es donde emana la la palabra tristeza, ¿verdad? Calidad de triste y triste viene a ser del latín tristis. El adjetivo es afligido, pesadumbrado. Eso. Pero no define del carácter, la segunda definición de triste, de carácter o de genio melancólico, que denota, la definición número 3, que denota pesadumbre o melancolía. 4, la definición 4, el adjetivo 4, que ocasiona pesadumbre o melancolía. Bueno, acá tampoco
en triste lo define como el amor. Pero si lo vamos a definir en el sentido de la vida, ¿cómo lo definiríamos en cuanto, para que quede claro? Es justamente un sentimiento. Es un sentimiento y se puede definir también como una emoción. Sentimientos y emociones como que muchas veces van muy juntos. Es como muchas veces que yo no comprendía el estar y el ser. El estar y el ser. Muchas veces van juntos la mayoría de las veces. En algunas ocasiones puede ser que no, igual que esto, que los sentimientos y las emociones. Van juntas y muchas veces son lo mismo y algunas veces no. Yo puedo sentirme triste y puedo estar triste porque soy en ese momento triste. ¿Está? Pero no en el total de mi persona, sino en un área, que es la sentimental y la emocional. Porque estoy pasando ciertas circunstancias que en lo personal de cada uno, ¿no? Estamos atravesando esa circunstancia, que en lo personal una pérdida, que en lo personal unos momentos de aflicción o de carencias me llevan a vivir en esa área de mi ser el estar triste y la tristeza, la pesadumbrez. No estamos hablando acá de depresión, que ya es algo crónico y ya sabemos que es algo mucho peor. Pero que ni que hablar que en la depresión está también la tristeza y ya es parte de esa enfermedad. Sí se puede llamar enfermedad. Porque muchas veces quedan, a mí en lo personal me quedan dudas que sea una enfermedad la depresión. Para mí es un estado que muchas veces se pasa como seres humanos, pasamos, pero no deja de ser un estado que en muchas ocasiones podemos quedar encerrados en ese estado si no buscamos ayuda. Y cuando buscamos ayuda tenemos que liberarnos prontos en lo posible de no depender de medicamentos, sino buscar quizás en el saber de las cosas. Depende de cómo nosotros queramos salir, pero en el buscar el saber de los orígenes de las cosas, a nivel general estoy hablando, me parece que hay mucha solución en lo mental, de liberarnos en lo mental, para no depender de muchos fármacos, ¿no? Y muchas veces estar dispuestos a tolerar en nuestra vida más de un sentimiento y una emoción que pueden ser negativas o positivas, pero sobre todo las negativas es tolerar, ¿no? Ahora, la tristeza y el estar triste significa que estamos pasando por una aflicción de una forma o de otra. ¿Y qué es lo que causa muchas veces la falta de recursos? Es lo que causa tristeza. La pobreza es lo que causa tristeza. Las injusticias, las mentiras, es lo que causa tristeza. Y a modo editorial lo hacemos corto, pero en realidad es un tema muy importante para considerar
de que no podemos estar continuamente dándole en nuestra vida el lugar a ese sentimiento y a esa emoción sin darle el lugar que tienen que tener en nuestra vida. Lo podemos sentir y lo podemos estar viviendo, pero a su vez no le podemos dar que esa área que, como yo lo definía, de nuestra vida ocupe toda nuestra vida, todo nuestro ser, y seamos tomados por esa tristeza. Que a eso es lo que voy cuando digo y me expreso muchas veces de estar, como hoy en día se está hablando tanto y inteligentemente se está hablando tanto, de la inteligencia emocional y del canalizar, saber y aprender a canalizar las cosas. Yo no puedo estar muchas veces culpando a los que me rodean de lo que me pasa. Y eso es inteligencia emocional. Yo tengo que centrarme en qué, para qué y por qué, y contestarme esas respuestas, y buscar esas respuestas y contestarme esas preguntas desde la perspectiva de la experiencia mía y del buscar el saber. Pero desde el saber descubrir y estar dispuesto a descubrir el por qué y el para qué. No es bastante triste, hablando de la tristeza, que yo le eche las culpas de lo que me pasa a los que me rodean, que muchas veces tienen algo, pueden tener las circunstancias algo de culpa, pueden tener las personas también que me rodean algo de culpa, pero no son el motivo central, ¿está? Y muchas veces, por supuesto que entiendo que sí, que pasa. No es mi caso personal, pero pasa. Ahora, ¿qué es lo que hace la tristeza? La tristeza lo que hace, en el sentido de este sentimiento, de esta emoción que sentimos, es querer. Es como querer sin querer. Porque en el todo, tú estás, yo estoy, en el todo identificando qué me está pasando y por qué me está pasando. Pero estoy consciente de que no puedo permitirme que eso se adueñe de toda mi conciencia y de todo el ser, de todo mi ser. En el sentido de que veamos y nos encerremos en un sótano, en el sentido figurado, o veamos todo negro con tormenta y sin ver el sol varios días. Porque en nuestra mente, metafóricamente hablando, nos puede pasar de que nos encerremos y nos dejemos encerrar por ese sentimiento y esa emoción como por otros más. Entonces le tenemos que dar el lugar que tiene que tener. Y eso es lo importante que yo quería compartir en esta editorial. La tristeza, pueden venir momentos tristes y también hay procesos que debemos vivir inteligentemente en el sentido sabiendo que van a venir esos momentos, sabiendo que van a pasar esos momentos y preparándonos para esos momentos. Y siempre vamos a estar solos. Por más que tengamos familia, por más que tengamos compañía, por más que estemos viviendo de una forma ideal como soñamos, rodeado de nuestros hijos, rodeado de nuestras familias, rodeado de nuestras personas y seres queridos, amigos, y un entorno bien de esos que se llaman favorables. Ese momento puede llegar,
de sentirme triste por algo. Y sentirme de sentimiento. Y darle el lugar, debo darle el lugar que tiene que tener eso en mi vida. Y si tengo que llorar, tengo que llorar. Pero darle el lugar que tiene que tener en mi vida. No que eso sea toda mi vida, digamos, se resuma a eso. Y por supuesto, como decía, es un proceso. Y es un proceso bien serio, como con otras clases de sentimientos y emociones que nos pasan. Y acá estamos hablando que es importantísimo porque es tu vida, es mi vida en lo personal. Sin la intervención, y deberíamos pensarlo así, que estamos solos. Sin intervención de ninguna clase de personas, porque nosotros mismos tenemos que aprender a canalizarlo y a descubrir por qué me está pasando esto y para qué. Porque puede ser que tenga algún propósito. Puede ser que tenga algún propósito. No nos tenemos que de alguna forma cerrar mentalmente de que esto no tenga algún propósito. Pero sí tenemos que descubrir el porqué, pero en cada uno de nosotros, porque cada una de nuestras historias es particular y es personal. Podemos estar de acuerdo que estamos coincidiendo muchas veces de que nos pasa más o menos a los seres humanos lo mismo, ¿verdad? Y son situaciones y circunstancias parecidas, pero cada una es particular. Y cada una, como es personal, es exclusiva. No podemos inculcarle a nadie, a no ser compartir una experiencia, no podemos inculcarle a nadie nuestra idea de cómo solucionar aquello, sino compartir una experiencia, sí, para el modo de que si la persona se quiere dejar ayudar, mirá, te podemos decir que es por acá, pero más de eso, la persona tiene que de sí sacar su voluntad y ponerle mucho amor propio para salir, si está encerrado de alguna forma por la tristeza. Pero saber descubrir esto de que es un sentimiento, es una emoción, como tantas emociones y sentimientos que tenemos los seres humanos. Y darle el lugar que tiene que tener es importantísimo y es de mucha inteligencia descubrir cómo lo puedo hacer. Y sin que me afecte en otras áreas de mi vida. Y saberle darle lugar para que no tome todo mi ser, sino que sea una parte, quizás pasajera, porque no podemos vivir tristes, pero sí podemos vivir en algún momento con tristeza. Y como decía, muy importante repasarlo, es un proceso. Y es un proceso personal. No podemos decir que hay una fecha, en ese proceso no podemos darle un término y un principio, porque cada caso es personal. Pero así como vienen esos momentos se tienen que y tenemos que lograr soltarlos y dejarlos de sentirnos así. En ese proceso. Gente, un placer conversar con ustedes y a través de estos videos y estos contenidos dar un pensamiento objetivo de estos temas. Vamos al tema que es el principal, la manipulación. La manipulación es algo que los cocineros saben bien lo que es esto. Pero por supuesto no vamos a hablar de cocina. ¿Qué sabemos nosotros de cocina? En el sentido personal yo, muy poco. Me revuelvo, sí, alguna cosita me sale, pero no es lo mío. Se podría decir que no es lo mío. Pero sí, sobre todo si tengo que cocinarme para mí, no pasa nada. Después ya, si tengo que cocinar para
otra persona, tampoco pasa nada. Pero ya si ya se forma una familia, digamos, de 4, ya, o de 3, ya como que, no sé, me da, me da, me da yuyo, como decía, me da chucho, como decía alguien por ahí, de unos viajeros americanos, se llaman Los Viajeros, si lo quieren buscar, hace tiempo no los veo, americanos, son argentinos ellos que están viajando por todo el mundo en una camioneta y una aventura de vida, la verdad. Y en cierto lugar se les pegó, no me acuerdo si fue en Ecuador o en Colombia fue, que decían que Yuyo, en lugar de Chucho decían Yuyo, les da Yuyo. Y me acuerdo de eso. Sí, no, para cocinar por unos cuantos ya no. No sé si me animo. Me parece que en extrema necesidad capaz que sí, pero bueno. Igual con el tiempo uno se deja llevar quizás por el interés y quizás también por un poco de meterle conocimiento y puede ser un gran cocinero. ¿Cómo no? No hay cosa que no se pueda lograr. Mientras que uno se da la oportunidad y a uno le dan oportunidades. Eso es importantísimo considerarlo. Pero los cocineros saben de esto, saben de manipular. Saben de manipular lo que es la sal, lo que es el adobo, lo que es los condimentos en general, qué va con qué y qué cantidad de aceite lleva, qué cantidad de azúcar lleva, qué es lo que realmente lleva la receta principal de cada una de las comidas, cómo se hace, el tiempo de cocción. Señores, es muy amplio todo lo que manipulan, por ejemplo, los cocineros, los chefs y cualquier dama de su casa, de su hogar, señora cocinera, ¿no? O señor cocinero, que los hay. Pero también, si vamos a hablar de manipulación, encontramos que en casi todos los oficios hay la expresión y existe la acción de manipular. En casi todos los oficios, por no animarme a decir todos los oficios. Porque justamente es algo que va involucrado con los oficios. Y de cierta forma intelectual muchas veces, y es a lo que vamos, en algunos oficios se usa más lo intelectual y los términos y el lenguaje. Desde todos los tiempos, a modo religioso, existe una vida de alguna forma que se nos invita a vivir paralelamente de otra. Quiero ser muy delicado y muy veraz y objetivo con lo que digo y preciso. Es muy delicado cuando uno se da cuenta que de cualquier secta o cualquier religión, la que sea, cuando te hablan de un dios o de dioses o de una diosa, cosa que se usa poco, ¿no? Pero en aquellos tiempos antiguos de la historia se usaban las diosas, sobre todo entre los griegos y más viejos todavía, sobre todo en tiempos antiguos en los persas y los fenicios, y a nivel general podemos investigar, habían diosas que en conjunto, en la cultura egipcia también, en conjunto se daba mucho esto en conjunto con Dios y diosa. Que por supuesto esto es un título, ¿no?
es un título, como decir, él, ¿no? Pero se da, que es lo que quiero tratar yo acá, desde todos los tiempos, la invitación a tener una doble vida. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido como suena. Porque según lo que estés pasando y la necesidad que estés pasando, y según la edad que tengas, en ese proceso que estés viviendo te pasa que de una forma o de otra siempre estamos necesitando, ¿verdad? Es más, las necesidades de alguien de 20 o de 25, depende de su contexto, no son las mismas de alguien de 40 o 45. Y así sucesivamente. Pero depende de cómo has madurado, no importa la edad que tengas. Y la madurez que lleves en tu vida y ese ser que sos esté viviendo con esa madurez y entendimiento del saber y estar abierto a las cosas, podés estar experimentando ciertas cosas que muchas veces uno está buscando entender. Y en medio de eso, de esas necesidades, que a veces son también básicas, a veces son necesidades básicas, de alimento, de ropa, de atención, y todo lo que se involucra a una persona. Entonces aparecen, desde nuestros tiempos contemporáneos, aparecen organizaciones, como por ejemplo en su momento, cuando recién comenzaron, a nivel de la opulencia, nacieron los masones, que se reunieron en parte de Inglaterra, después parte de Escocia también. Cuando nacieron, se reunieron profesionales para hacer un club, para hacer cierta forma de clan, y hacer una sociedad. En el momento hacer una sociedad para ayudarse entre sí y ayudar a personas. Y ayudar a su vez sociedades y parte de sociedades enteras. Acá en Uruguay, por ejemplo, conocemos, que son internacionales por supuesto, la gente de Rotary, la gente del Club de Leones, la gente de Cruz Roja, ¿tá? Junto con otros más, y que son personas nobles, muchas veces, que están en esas organizaciones para ayudar. Esto no quiero entreverar las cosas porque hay religiosos y no religiosos, o sea, no importa. El tema es que cuando nació, por ejemplo, esta organización de los masones, nació con ese fin. El tema es que después también tenía otros intereses y nacieron otros intereses. A lo que voy es a esto. Nuestra necesidad muchas veces es la que marca que alguien venga y me pueda ayudar. Pero en eso que me puede ayudar y me ayuda y me beneficia, atrás de ese beneficio están las cadenas o está el respeto a la libertad y a la dignidad del otro. Entonces estas cadenas, como el respeto, es a nivel psicológico, mental y emocional de las personas. Entonces, en casi todas las religiones yo pude experimentar en una y tuve oportunidad de experimentar en algunas otras cosas que me di cuenta por dónde venía la mano. Y nos vemos en Tokio, dijera el flaco Tito. Saludo, Tito, si estás viendo este video, este contenido.
Nos vemos en Tokio porque enseguida me di cuenta por dónde venía la mano y no, a nivel de estudio ya sabía a qué se dedicaban. Bueno, esto, tanto de un lado como del otro, se da lo religioso, tanto del lado del mal como del bien que le llaman ellos, tanto de lo bueno como lo malo, como le llaman ellos, tanto de el lado de Dios como de Satanás, que cualquiera de estas dos cosas son un invento. Les invito a buscar Universo Pagano para asesorarse y estudiar un poco más a profundidad con Oscar Cortelesi, Oscar Carlos Cortelesi, de Buenos Aires, Argentina. Tiene su canal allí, Universo Pagano, y ustedes pueden buscar el primer contenido de una serie de contenidos que él va a ir haciendo acerca de la investigación de lo que es los orígenes de la creación de este Dios, en este caso que todos sabemos cuando decimos Dios a quién nos estamos refiriendo, que es la idea del Dios abrahámico y Alá, y que es el mismo, ¿no? Y también el de la religión oficial, de alguna forma, de casi todo el mundo, ¿no? Bueno, la cuestión es que es lo mismo. Tanto uno como el otro es el mismo invento. Entonces, ¿de qué forma se nos manipula? A través de la necesidad, como arrancaron conquistando, por ejemplo, en el 1500 o 1400 y pico, 90, que descubrieron, cuando descubrieron y cómo fue que descubrieron, no vamos a entrar en eso, pero descubrieron América y todo lo que han conquistado siempre fue igual. Se impusieron de una forma sigilosa y cuidadosa, pero a la vez imponiéndose y usando la necesidad de las personas. Y a eso es lo que voy de lo principal de este tema, la manipulación. La manipulación, en este caso religiosa, a veces muy alevosa, porque te quieren imponer, pero de una forma alevosa. En tu necesidad te dan una mano, te ayudan, pero a su vez, quiero aclarar que no fue mi caso en particular, ¿no? Pero sí descubrí que muchas veces hay de esto, aunque no fuera algo alevoso, porque es algo, trabajito de hormiga, de a poquito, también en muchos lugares. El tema es quién esté de turno. Pero algunas imposiciones son tajantes. Y de acá no podés salir. Si te salís ya perteneces, en el caso mío me decían, ya perteneces al mundo si te salís de este margen. No, porque eso lo hacen los mundanos. No, tal loco, porque eso es un pensamiento del diablo, de Satanás. Y te empiezan a meter miedo y a manipular de esa forma. También te empiezan a manipular enseñándote con las doctrinas y las enseñanzas que cada uno tiene en su libro, te empiezan a guiar de una forma o de otra con el representante de Dios o de quien sea, te empiezan a guiar en la vida espiritual. ¿Está? Y muchas veces me he encontrado con personas que no entienden y no quieren escuchar qué están siendo y que son parte, en lo general, de una estructura de manipulación. ¿Por qué? Porque la gente se presta para eso a través de la necesidad que trae y que no sabe muchas veces canalizar qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita.
y muchas veces basada en los sentimientos y las emociones psicológicas, y sobre todo psicológicas porque son así, de la gente. Claro, encontrás de todo y encontrás muy buenas personas y llenas de buenas intenciones. El tema es que muchas veces se confunde lo que se pretende alcanzar como si estuviera alcanzado ya. Entonces se invita a tener esa doble vida de vivir en el Señor o en la religión, como sea, y se traza la idea de vivir aparte, como lo enseñan muchos evangelios, casi todo lo que es el Evangelio, que es el Nuevo Testamento, que Dios es un Dios santo, por lo tanto tenés que vivir apartado, porque así viven con esa misma idea los monjes, con esa misma idea viven los curas, con esa misma idea viven un montón de gente, que es apartarse del mundo y de lo que es todas las actividades que todo el mundo hace. El tema es que tienen que ir al mundo a conquistar gente. Entonces yo no sé de qué forma me quieren decir ustedes que se hace esto. Bueno, claro, se sale del corral y se vuelve del corral. ¿Cómo se hace? Bueno, en lo psicológico yo he descubierto, y en lo se da en todo lo físico de la persona, que intentan vivir una vida que se les exige moral, tiene que ver con lo moral, tiene que ver con lo ético, el respeto, que está todo muy bien dentro de todo lo que pueda ser válido, de valores, de principios, está todo bien porque bienvenido sea. Pero el tema es lo que se mezcla después con la ideología central, que es, tú tienes que creer en Dios, pero no creer de creerle a Dios, no, de creer en Dios a través de esto que te vienen, te empiezan a inculcar enseguida, que es la fe. Y la fe es un invento que ellos mismos, con el tiempo, fueron creando e inventando. Entonces es muy delicado lo que estoy hablando y soy consciente de esto. Espero ser entendido. Las personas en general se prestan a una reunión, a una actividad benéfica, como se prestan muchos jugadores a veces para McDonald's, o actores para McDonald's, para hacer un beneficio para tal lugar o tal otra. Y así podemos hablar de clubes, podemos hablar de jugadores, podemos hablar de un montón de personas y personajes que son personas también que son famosos y que de una forma o de otra ayudan a la gente. El tema es la privacidad de libertad que muchas veces sigilosamente se le va y minuciosamente se le va dando a esa persona junto con la solución de alguna forma a su vida espiritual, que le empiezan a decir y le empiezan a enseñar con las doctrinas, y a su vida en general. Lo van haciendo de una forma cognitiva, lo van haciendo preso. Y está preso por que él a voluntad, de la forma psicológica, se va prestando a esas ideas. ¿A través de qué? A través de las prácticas que se sugieren, que son o de Dios o del que sea que esté en esa religión, de ese maestro, de ese representante de Dios. Y entonces hay toda una estructura de forma religiosa y histórica contemporánea en cuanto a la aplicación
de esas reglas, de esos métodos, que siempre está Dios atrás. Pero tienen una calidad para muchas veces, cuando no tienen respuestas, Dios te lo va a aclarar. El tema que ese momento, si tú lo has experimentado, quizás tú lo has experimentado, si no lo vas a experimentar, ese momento nunca llega, porque trabajan con nuestra memoria y con nuestra corta memoria. También se trabaja con nuestra corta memoria y con nuestra poca memoria. Entonces se le va llevando así a las personas. Dios te va a contestar en su momento, tenés que esperar en la voluntad de Dios, y cosas así como, por ejemplo, el Espíritu Santo de alguna forma te va a llenar y vas a ser lleno del Espíritu Santo en alguna forma cuando te toque. Y tenés que buscar el conocimiento en la palabra de Dios. Ahí ya estás metiéndote en ese mundo y te estás introduciendo en ese mundo, y después vas a algún seminario y después vas a hacer alguna otra actividad, algún retiro. Y se trata siempre de esto, en lo cognitivo, atrapar a las personas, pero no desprofeso, no con un sentido de maléfico, de alguna forma. No, de inocencia, a voluntad si la persona quiere, pero el tema es que muchas veces no crees y te convence y van en contra de tu voluntad sin que vos te des cuenta. Ese es el tema. No te respetan porque te ponen un hasta aquí, como te decía hoy, y te dicen, no, pero si, si no vas a ir o si no vas a hacer esto, ¿y por qué le estás haciendo caso a los del mundo? Le estás haciendo caso a los que piensan diferente y no te podés apartar de nosotros. Esas son las ideologías que se manejan. Señoras y señores, es un tema muy delicado y ya llevamos 47, 48 minutos casi de programa y de video. La manipulación es sigilosa y es como si fuera casi, les diría, indetectable. Pero se hace, de alguna forma ya lo he dicho, se hace de una forma constante. Y si no te convences, y si no te convences y te convencen, es porque no has llegado vos has intentado llegar a Dios, pero tú no has llegado a lo que ellos sí han llegado. Por ejemplo, ese grupo te empieza a dejar de lado, no sigilosamente, de a poco. Porque, claro, te tratan como que no andas muy bien. Y algunos sí, alguno puede ser que te vaya, te visite o te ayude, te quiera ayudar, pero no. Donde empeces a ver las cosas como son, que son muy diferentes a lo que ellos te plantean, empezaste a despertar de alguna forma y te diste la oportunidad de investigar y buscar. Por ejemplo, te manejan con ideologías, imposiciones, que muchas veces son alevosas, de que no, tú no tienes razón. Porque claro, te dicen, ¿y qué tiene que ver? El hombre no tiene razón en lo general. No, el que tiene la razón es Dios. Y Dios te tiene que dejar llevar por lo que Dios te diga. Pero atrás de ese Dios está el hombre y la idea de los hombres, desde todos los tiempos. Y entre ellos, los hombres que están arriba, digamos, de esa plataforma que esté creada, entre ellos se escudan
a su vez, como si Dios realmente fuera una realidad, se escudan en Dios y Dios en ellos. Y así la van llevando, así la van piloteando a nivel psicológico. Tú te darás cuenta si vas a una reunión o más de una reunión de cualquiera de estos grupos evangélicos, religiosos o lo que fuera, que una cosa siempre se repite, que es que tu razón, lo que tú piensas, no importa. Bienvenido al grupo. Lo que importa es alabar al Señor, reconocer al Señor, venir con tus tristezas, con tus cargas al Señor. No podés estar, no te lo permiten, no podés estar opinando diferente. No podés estar viendo una realidad que es alevosa, como por ejemplo algo alevoso, como una vuelta descubrí yo que muchísimos empresarios de tabacaleras, de gente que supuestamente eran empresarios en el mundo, esto en Estados Unidos, los Gedeones es un grupo de empresarios que comparten su fe, pero a la vez son empresarios que cada uno tiene su empresa y que esa fe está en segundo lugar, no en primer lugar como se predica. Y muchas veces están tomando recursos para hacer nuevos testamentos, esos que se encuentran en los hoteles, en los hospitales muchas veces, que los mismos empresarios se encargan de repartir. Esto lo estoy diciendo como un ejemplo, hay muchísimas cosas más. Y resulta que se contradicen con de dónde vienen esos dineros, de dónde salen para imprimir esos nuevos testamentos y esos libros, de dónde salen. Salen de las tabacaleras, salen de la venta de licores y de whisky y de lo que fuera que tengan, o sea, que van en contra de lo que predican. Bueno, pero no importa, porque hay gente que consume y va a consumir siempre. Y ahí está el negocio, ¿no? Entonces una gran contradicción de que, bueno, pero lo que pasa es que el dinero es dinero. El dinero es dinero. No sé cómo lo tomarán esto, ¿no? Porque automáticamente quizás piensan que según su ideología, ¿no? Según la psicología que te usan, en sus manos, en la mano de los santos se convierte en santo eso. Y por eso no hay problema ninguno. Y debe ser por ahí que la toman, ¿no? Pero hay una gran contradicción. No sé si ustedes la llegan a ver. Y después te dicen que Dios proveerá. Y en realidad los que proveen son los mismos que hacen para ese Dios y para mantener. Porque siempre lo mismo se da. En el mecanismo de lo físico, de lo palpable, como de lo que ellos llaman espiritual, se da lo mismo. O sea, si no hay una base en el sentido de cómo pagamos las cuentas, lo que se le da a cualquier ser humano. Bueno, después están las imposiciones de las ofrendas, ¿no? Están las imposiciones de los diezmos, están las imposiciones que son imposiciones que no son imposiciones en el sentido de que no lo van a tomar así para, 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 para discriminarlo como yo lo estoy discriminando en el sentido de la palabra, ¿no? De los términos. Es una discriminación que yo estoy haciendo para distinguir, valga la declaración, distinguir. Ellos no lo van a tomar así como no es una imposición, vos lo das a voluntad. No, psicológicamente, con toda sus ideologías, se van adueñando de cognitivamente de tu voluntad. Y eso es lo que yo veo, más allá de la ayuda que te puedan dar, que está bien, yo veo que muchas veces
muchísimas personas han despertado y se han liberado y otras no. Otras no estarán pasando el proceso o por pasarlo. Depende de cada uno y de su búsqueda personal en cuanto al conocimiento de las cosas y de las causas de cómo son. Esto es basado en el saber, no en lo que te cuentan. Y la manipulación viene ahí, por lo que te cuentan. Tenés que sentir la presencia de Dios. ¡Pum! Me marí. Uno se puede pensar y dice, bueno, me marí. Mi María. Ave María, como decían de algunos otros grupos, ¿no? Ave María. Tenés que sentir la presencia de Dios. Y si no la sentís, no, lo que sentís es una cantidad de, en la colectividad, ¿no? En la congregación, cuando están ahí haciendo las reuniones, lo que fuera, sentís la presión de que tenés que copiar y hacer lo mismo, porque si no, no sos de ahí. Y si te dicen levantar las manos, tenés que levantar las manos. Y si te dicen vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar, y quedás como un bicho raro si no le das la mano a alguien. Y empezás a sentir, porque se arma todo un ambiente. En lo psicológico todo eso, más allá de la elocuencia y de todo lo que estén compartiendo desde el frente, desde el que dirige, muchas veces hay un carisma, hay una persona carismática, hay una persona que está hablándote el nombre de Dios. Pero son hombres, son mujeres, son personas como tú, que muchas veces están manipulando la psicología de la persona, que muchas veces están manipulando sin querer manipular, porque están cayendo en la del doble discurso y la del no, pero estamos para ayudarte. Claro, estamos para ayudarte, pero no te dejan ir. Si vos querés irte, ya sos parte del mundo. No te lo van a decir. No, nunca te lo van a decir, pero ya para ellos, en lo práctico, se fue para el mundo y se perdió. No hay arreglo con esa persona. No te lo van a decir, nunca te vas a enterar. Pero ellos en su contexto, en el adentro, lo piensan así, porque viví las dos cosas, el afuera y el adentro. Y prefiero estar afuera, prefiero estar afuera de todo lo que sea, por eso soy arreligioso. Porque sé, aparte de la experiencia del pensamiento empírico que he desarrollado estando en el adentro, que ojo, cosas buenas me pasaron, claro que sí, porque en todos lados pasa lo mismo, hay cosas buenas y hay personas muy buenas. Pero el tema es el encierro mental que te obligan a meterte y a configurarte de una forma esclavizada, porque no te podés salir estudiando de los parámetros de ellos, de la teología, de la hermenéutica, de todas las disciplinas que ellos manejan. No te podés salir para ninguna parte. No podés estudiar a Nietzsche. No podés ver lo que piensa Kafka. Claro que en lo personal no te lo van a decir. Entre los grupos no te lo van a decir. Un profesor se te va a arrimar si vos querés estudiar la Biblia y lo que fuera, bueno. Pero no, pero eso no, ese libro no lo podés leer. No, porque te vas a marear. Y te la van llevando por ese lado. No quiero ser muy denso con el tema, ¿no? Pero ustedes me han entendido que esto se trata de una manipulación sigilosa, como muchas veces pasa en la política, como muchas veces pasa en un trabajo, como muchas veces pasan en relaciones personales. Y muchas veces quedan al descubierto con el doble discurso.
preguntan por vos, preguntan por personas, como para hacerse sentir familiares de ellos, ¿tá? Y de que se interesan, pero nunca vinieron a conversar contigo ni siquiera media hora para saber cómo está tu vida y para saber interesarse en tu vida aparte de lo que ellos piensen. ¿Me explico? Que ahí está el tema delicado. Nunca vas a experimentar, o muy pocas veces, de que alguien realmente se interese en lo particular por tu persona. ¿Por qué? Porque eso se lo dejan en las manos de Dios, porque ellos no tienen tiempo, ellos tienen familia, y si no, tienen otras actividades, y si no, tienen una agenda, y si no, y si no. Pero es así. Pero a la vez tratan de dirigir tu vida porque es la voluntad de Dios. No, con la voluntad de Dios, no, en la voluntad de Dios te va a ir todo bien. No quiere decir que no vayas a tener pruebas, porque como te digo una cosa, te digo la otra. No quiere decir que no vayas a tener dificultades. Eso es lo que expresan ellos, ¿no? No, como te digo una cosa, te digo la otra. Y muchas veces se pasan así, acomodándose, así como lo hacen entre el hombre y Dios, se van cubriendo las espaldas. Así hacen muchas veces en la convivencia. Y en casi todos los lugares pasa igual. Hay alguien que decía en los tiempos de los romanos, cuando dominaban los romanos, la plebe, y si este dicho estaba por varios lados, ¿no? La plebe de los que mandaban, ¿no? La plebe es voluble. El pueblo, lo que es el pueblo en general, es voluble. ¿Tá? Y en base de pan y circo, los romanos hicieron muchas cosas que ustedes, conociendo un poquito de historia, sabrán, y si no se interésense en investigar. Y claro que sí, señoras y señores, la manipulación muchas veces es muy sigilosa. Tú sientes y presientes, y muchas veces te invitan a sentir y a presentir. Y te van contagiando según tu intelecto y lo que tú también les dé lugar a tener cierta conducta, cierto comportamiento, cierto perfil, ¿no? De que no podés ir vestido de una forma, no podés ir con ciertos gestos, no podés ir con el pelo así, y así te van amoldeando, te van más allá de cómo tengas el pelo, ¿no? Como quieras vestirte. Entonces, pero todo esto sigilosamente. Y para el otro lado te van diciendo, no, porque esto es costumbre. Claro, porque te ponen siempre cómo debe ser la conducta de los santos, ¿no? Entonces, claro, pero no se saben las cosas que esconden en el sentido inmoral. No se saben las cosas que esconden porque es lo mismo que se da adentro como afuera y ellos en el adentro quieren disimular todo y tapar todo, ¿tá? A nivel de noticias o comportamientos de ciertas personas en cualquier congregación. Se da siempre lo mismo. Se trata de tapar, se trata de ocultar, se trata de cubrir todo eso como le llaman ellos muchas veces con amor, porque hay que amar al individuo. ¿Tá? Hizo cualquier disparate el individuo, ¿no? Pero hay que amarlo, porque es el objetivo del amor de Dios, y ya te ponen a Dios ahí.
¿Y qué vas a hacer vos? Mucha gente que se ha enfermado psicológicamente y está muchas veces delicada en su salud mental es por culpa de no encontrar el sentido en lo práctico, no encontrar el sentido de lo que muchas veces se le comparte y se le ha enseñado, y se encuentran en lo práctico, en la diaria, con que tienen que hacer un gran esfuerzo y que no les da resultado. Pero sin embargo, por no quedar solo, por no enfrentar la vida de otra forma o buscar otra clase de ayuda, siguen en los grupos que sean. Y estamos hablando acá de ideas. Y esta es la idea de la manipulación sigilosa, usando la necesidad de la gente. Todo esto no está regulado para nada o muy poco regulado, muy poco cuidado de alguna forma a nivel de los gobiernos. Se dan las grandes estafas, y mezclo muchas cosas, dirá alguno. Y sí, porque es una mezcla de muchas cosas. Se dan grandes estafas, se dan grandes enriquecimientos de estos cristianos, pseudo-cristianos, evangélicos y religiosos de todo tipo, de toda índole. Pero se están manteniendo esta gente, están manteniendo sus barcos, están manteniendo su avión, están manteniendo su catedral o como le llamen, con el dinerito de cada uno de los manipulados, de cada uno de los que con sana fe se entregan y creen. Y lo que quiero terminar este video es con la entrega. Tú decides si te entregas a la idea o no. A la idea de lo que te proponen, que es en la manipulación empieza todo por ahí, porque te entregas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, te lo presenta. En muchos grupos, otras cosas pasan por otros lados, ¿no? Vos aceptás a Dios, de alguna forma aceptás lo que te van diciendo, sea lo que sea. Siempre hay un manual. Y como vos lo seguís al pie de la letra, te vas dando cuenta por dónde viene la mano. Y si no, ellos se encargan de ayudarte. En alguna forma le llaman el discipulado, en otros le llaman de otra forma. Pero ¿qué pasa? Que acá está algo muy importante que las personas hacen, que es se entregan. Se entregan porque ¿quién no es pecador? Y por ahí te van entrando. ¿Y quién no está arrepentido de algo? Y por ahí te van entrando. ¿Y quién no necesita a alguien amoroso que le diga que te ama, que te quiere ayudar bien, que no tiene malas intenciones, que es una persona amorosa? Todo esto lo hablan de parte de Dios y de el pueblo de Dios, que son ellos mismos. Pero lo que quieren es lo que quieres es que vos te entregues, pero entregues tu vida y tu voluntad a ese sistemita que te plantean. Y ahí es como todo se desarrolla, ¿no? La vida de las personas que son religiosas. La vida de las personas que están en cualquier religión. Pero siempre en base a la necesidad, que es lo que voy. Y la necesidad muchas veces obliga, como dice el dicho. Y la necesidad obliga. Y muchas veces por esa necesidad que no reconoces que tenés, o la reconoces en un lugar con personas que
van a usar eso, vas a estar entregándote sin saber lo que muchas veces estás haciendo o con quién lo estás haciendo. Pero tú entregas tu vida. Yo quiero entregar mi vida al Señor y al servicio del Señor. No saben estas personas, ni van a saber quizás en mucho tiempo, hasta que no se despierten, investiguen y empiecen a investigar, de que todo es un invento, que viene de cuentos, de leyendas, de mitos, y de que tales cosas no existen como te las presentan. No existen. Son ideologías, son elocuentes teologías y leyendas que te van haciendo y que te van aplicando a tu tiempo. Fuera de contexto total en muchas historias, muchas cosas, pero te lo van aplicando igual. Y ellos le encuentran el contexto. Señoras y señores, es triste cuando uno piensa que las cosas se pueden hacer de otra forma. Es triste por eso, porque se pueden hacer de otra forma. Listo, se ayuda, se busca una comisión y se ayuda, de un club, de lo que fuera, y se ayuda. Y también se deja claro de que esos que están trabajando allí en esa comisión no son gratuitos. Ellos están cobrando un sueldo. ¿Tá? Pero se aclara y se ayuda con lo que se puede. Pero me parece a mí que se manejan las cosas de una forma tan delicadamente triste, porque sin las personas notarlo, se van dejando llevar. Y una de las cosas últimas que quiero decir es que estas personas tratan de, como tienen años ya, de alguna forma se creen con cierta autoridad o tienen cierta autoridad, te empiezan a comer la oreja y a tratar de que estudies la Biblia o lo que fuera, el libro que fuera, y tratan de llevarte de una forma regularizada para que no te vayas a perder. Y te empiezan a manejar un poco sigilosamente, de una forma amistosa, de una forma que te demuestran cariño. Pero, ¿qué pasa? Esto es muy delicado porque hay personas de por medio. Y esas personas muchas veces están bien intencionadas. Y hay que reconocerlo como tal. Y casi todas las personas pueden estar muy bien intencionadas. Casi todas. Pero muchas de ellas están a voluntad. Que están arriba del todo manejando todo esto, están a voluntad, sabiendo que hay muchas dudas, que hay muchas hay muchas preguntas sin respuestas, que por supuesto en el estudio están las respuestas, y la quieren dejar así, porque prefieren estar en esta comodidad. Y siendo por supuesto autoridad, ¿no? Autoridades espirituales, que le llaman ellos. Están con todo esto de, sí, se sienten representantes de Dios, y claro, imagínate vos. Señoras y señores, esto es más largo y este es el primer capítulo.
manipulación sigilosa. Si te has sentido manipulado o invitado a ser de alguna forma manipulado, te darás cuenta de lo que hablo. Tendrás tus experiencias de joven, sos joven, de repente no tenés tantas experiencias. Muchas veces a través de los sentimientos, las emociones, muchas veces a través de la necesidad que tú tengas y que estés pasando, todo eso se usa de una forma como una tierra fértil para implementar todas estas clases de ideologías y que formes parte de un grupo. Pero claro, el tema es lo que representa ese grupo y todas las cosas que hay adentro en el sentido ideológico de las leyendas, los mitos, los cuentos que son cuentos, por más que encierran ciertas verdades morales y de principios, de valores, la base muchas veces no dejan de ser leyendas inventadas y cuentos, que con la teología aplicamos cualquier cosa a la vida contemporánea del ser humano. Señores, los dejo con esto para meditar, para pensar. Y ojo, cuidado, cuando nosotros le damos la autoridad a una persona de que de alguna forma quiera estar por encima nuestro, en nombre de Dios o en nombre de quien sea. Ojo, porque eso es eso sí que es un mal síntoma. Yo diría que es un muy mal síntoma. Que nos podamos dar cuenta y podamos despertar. En nuestra libertad podemos buscar despertar el conocimiento de que por qué esto es así, por qué aquello es así y por qué se comportan así. ¿Y qué se pretende? Se pretende esto, se predica, se hace todo una historia de algo y se pretende tal cosa y se busca tal cosa, pero en la práctica, en lo práctico, no se da. O si se da muy poco. Pero son todas experiencias, ¿no? Gente, que sigan bien. Les mando un abrazo. Hasta la próxima. Y recuerden, la manipulación no la ves venir. La manipulación sigilosa no la ves venir. Arriba la libertad de cada individuo. Y no porque tengas una necesidad y puedas buscar ayuda y puedas recibir ayuda de mucha de esa gente, de todo lo que las organizaciones que hay y todo, no te tienen por qué imponer, ni sigilosa ni de forma directa, de que pertenezcas. De que pertenezcas a nadie. Gente, que sigan bien. Chao, chao, hasta la próxima. Un abrazo.